Bueno, tengo que presentar la conferencia de cierre, que es Desafíos de la Política de Drogas Moderna. Estará a cargo del doctor Diego Silva Forné. Ahora lo voy a leer, obviamente, porque es imposible lo de Diego. Es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz, profesor agregado de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, fundador e investigador responsable del Grupo de Estudios en Política Criminal, director de la Revista de Derecho Penal, Premio Nacional de Literatura, y es corredactor del informe de escenarios para el problema de las drogas en las Américas de la OEA, corredactor de la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana en Uruguay, ha publicado un montón de artículos, libros, como ustedes pueden saber, y me toca presentar a una de las personas más hermosas que me dio todo esto. No la voy a nombrar con su currículum porque ya todos la conocen, pero me parece que no amerita su currículum la calidad de persona que es. Entonces, Diego Silva Forné y María Victoria Vaca Paunero. Y muchas gracias a todos y en la próxima estaremos viéndonos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Lo primero que quiero decirles es que les doy las gracias por quedarse. Son 3 días de jornada, entiendo el esfuerzo que significa quedarse hasta esta hora para escucharnos, así que me siento honrada de contar con la presencia de todos ustedes acá. Cuando nos propusieron esto de hablar sobre desafíos modernos, bueno, nosotros estamos en el medio, Argentina está en el medio de un proceso de regulación. Entonces a mí me interesaba un poco poner en cuestionamiento o problematizar qué es lo que estamos discutiendo acá y qué es regular, qué es regulación, por qué hablamos todo el tiempo de regulación. Regular es ordenar, regular es generar normas, generar leyes que ordenan. Esto es básicamente. Pero el problema que tenemos nosotros es que cuando regulamos, en realidad lo que generamos dentro de lo que es el Estado moderno que nosotros vivimos son lógicas de control o tecnologías que sirven para controlar, para decirnos cómo vivir, hasta cómo tiene que ser nuestra salud, cuándo parir, cómo morir. Y de alguna manera son tecnologías que sirven o que pueden servir para infligir dolor o para dejar sufrir o para no evitar que la gente sufra. Esto es regular, o sea, regular es que la ley te diga básicamente cómo tenés que vivir. Esto es regular, o por lo menos así es como nosotros en Argentina estamos entendiendo la regulación o tenemos regulación o vivimos en marcos de regulación. Condiciona de alguna forma libertades y cuando se discutía cuestiones relacionadas con drogas, cuando yo me metí en esta temática y empecé a discutir con gente que hablaba de esto, lo que cuestionaban era la libertad, era que las normas de alguna manera coartaban su libertad. Entonces funcionaban desde esa perspectiva. Pero ¿por qué funciona así la regulación o qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos esta situación? Porque en realidad cuando nosotros regulamos con leyes, el marco que está alrededor de ese sistema regulatorio no es aséptico. Tiene una mirada ideológica o tiene una lógica previa que no responde a mucho de lo que ustedes escucharon acá en los 3 días. Nosotros respondemos a lógicas construidas en el norte global, en una sociedad que no es la nuestra, en un territorio que no es el nuestro y que responde a intereses que no son los nuestros. Entonces, el marco regulatorio en el cual se manejan los países latinoamericanos y Argentina son convenciones construidas en Europa por países hegemónicos que dictan las reglas de juego, que nos dicen que para cuidar la salud hay que hacer esto, esto o esto, que son los mismos que permiten que haya países con más Coca-Cola que agua o prácticamente más Coca-Cola que agua y eso no es un problema de salud y que sustancias que vienen de la naturaleza sí lo sean. Este es el paradigma bajo el cual nosotros nos movemos y este es el marco dentro del cual funcionan a la vez los marcos regulatorios que nuestros países adoptan. Claro, ¿cómo no vamos a cuestionar la regulación? El marco además es todo este proceso, todo lo que rodea a los sistemas regulatorios es antropocéntrico. A lo sumo, cuando uno piensa
lo cuestiona desde los derechos humanos, también está mirando a las personas, está mirando las personas humanas. Cuesta bastante, ese es el límite que tiene el pensamiento sobre derechos humanos, que también está construido desde el norte global. Y no lo voy a abrazar, no lo voy a discutir, pero digo, problematizarlo no está de más. Vi hace poco una publicación que tenía que ver con el ambiente, que esto es lo otro que falta dentro de esta lógica, que funciona como lo que está por detrás de las regulaciones, de la legislación concreta. Vi una publicación en una página web de la ONU que hablaba de cuidar el ambiente. Y había un señor cis blanco, que parecía el señor que estaba haciendo la regulación, y una mujer afrodescendiente con un turbante cuidando un arbolito, una fruta de un arbolito. Esta es la lógica del cuidado del ambiente con la cual también vienen nuestras leyes. Básicamente es, legislemos en ciertos países para que el ambiente lo cuiden esos países, pero después lo vamos a extraer nosotros con toda la furia. Después vamos a venir desde afuera y vamos a aprovechar todo ese ambiente que cuidaron y el extractivismo va a funcionar a full, también regulado. Todo esto es el sistema regulatorio. Ahora, en este caso puntual, ¿qué se regulan con sistemas regulatorios? ¿Y qué regula Argentina? Porque Argentina adopta estas convenciones internacionales y tiene regulación desde cannabis medicinal, cannabis industrial, tiene regulaciones como el ReproCan. ¿Pero qué hace Argentina con esto? Regula drogas entendidas como objetos que tienen que ser de alguna forma controlados y regula a las personas que se relacionan con esos objetos también para ser controladas en esta lógica de tecnologías de control. En realidad lo que está haciendo nuestro país con esto es controlar lo que considera desviados en la lógica de Becker, al que se desvía de una forma de vivir que decidieron que debía ser de cierta manera y no de otra. Y esas son lógicas de exclusión. Dentro de esto que se regula no solamente esta forma de intervención en la vida, regula dolor, regula sufrimiento, no para limitarlo, sino para permitirlo, sino que también regula el placer y el disfrute. Leía que en las noticias de hace unos años, cuando hubo una famosa operación judicial que se llamó Operación Cambó, y que fue básicamente el sistema penal y el sistema policial yendo a allanar y detener gente que tenía bufo y ayahuasca, y fue presentado como un golpe al narcotráfico. Y una de las cosas que decían las autoridades que presentaban, digamos que ante los medios se regodeaban de su buena acción, como dentro del marco de la lucha contra el narcotráfico, era: estas sustancias además iban a ser usadas en una fiesta. Nosotros logramos frenar la fiesta. En ningún momento en toda la noticia las autoridades que presentaban esto hablaban de la salud. Nunca dijeron, hicimos esto para resguardar la salud. Lo que están regulando, lo que están ejerciendo con este sistema de control, en realidad es regular o controlar el disfrute. Esa fiesta era el problema, aparentemente, porque por lo menos la palabra salud no la mencionaron. Además de esto que yo estoy contando, hay otro marco que funciona y pone límites permanentes a un montón de derechos y genera dolor, que es la guerra contra las drogas. Ese es la otra que compramos desde Latinoamérica, y es una guerra donde el norte global pone las reglas y nosotros los muertos. Es una guerra que tiene un impacto muy concreto y que se puede leer en términos interseccionales. Lo tiene estudiado Juliana Borges, lo tienen estudiado argentinos también. Juliana es brasilera. ¿Quiénes son las víctimas de la guerra contra las drogas? Bueno, principalmente mujeres, personas integrantes de los colectivos trans, mujeres afrodescendientes, gente que tiene menos condiciones económicas, menos derechos en territorios devastados. La guerra contra las drogas se libra, y esto no lo inventé yo, en el cuerpo de las poblaciones latinoamericanas, creada y fogoneada desde el norte global. Y este es el discurso que nosotros compramos para la regulación.
Dentro de esta guerra contra las drogas tenemos el otro problema, que es básicamente quién define quién es el narcotraficante y quién es el consumidor. ¿Quién define? Si yo tengo acá una sustancia que está controlada en este marco y que está combatida por la guerra contra las drogas, ¿sería considerada narcotraficante o sería considerada consumidora? Y si lo tiene una persona que está en una villa miseria, ¿qué sería considerada? La guerra contra las drogas, además, está atravesada con una lógica de selectividad penal que hace que siempre las víctimas sean las mismas, siempre las mismas. Además de este marco, nosotros vivimos en un sistema neoliberal y ahí es donde la palabra libertad tiene que generar por lo menos también una lógica, tiene que problematizarse. Porque en el neoliberalismo la libertad es la libertad de mercado y en esta lógica también los excluidos siempre son los mismos, siempre son los mismos. Son los que se quedan afuera del teatro de las propiedades. Entonces lo que yo digo es, bueno, ¿cuál es el desafío? Nosotros tenemos legislación, vivimos en un país regulado, yo no vengo a invitar a violar ninguna ley, soy una mujer que viene del derecho, considero que es una herramienta valiosa en el marco de este mundo que me tocó transitar. Pero por lo menos repensemos qué es regular y cómo vamos a regular. Repensemos, a ver, que regular sea generar legislación, dar por tierra con la que existe, si es necesario crear una nueva, cuestionar paradigmas jurídicos, si es necesario incluso constitucionales, los paradigmas jurídicos que sea, pero generar regulación que para el Estado, que hoy puede ser leído o como una gran herramienta de control y de método de infligir dolor, o también puede ser leído como una herramienta de protección. Que el Estado tenga un piso que no pueda perforar de derechos inalienables de las personas, del ambiente, del respeto por las personas, por sus decisiones, por sus vidas, por su salud, por sus derechos, y que a la vez tenga un techo que nunca tampoco pueda perforar, donde sus instituciones tengan límites a la hora de afectar derechos de las personas y de todo el territorio donde esas personas viven. Esto incluye a los seres humanos, a los seres no humanos y a la naturaleza que nos rodea. Esto es una manera de regular. Y regular hacia afuera del Estado es regular el mercado. ¿Para qué? Para que todo lo que esto pueda servir para generar un trabajo sea algo del cual puedan participar todos y todas los que quieran y no se quede liberado al sistema neoliberal. Porque ahí sí vamos a volver a ver a los mismos excluidos de siempre, que además, regulando sin modificar el paradigma de las guerras contra las drogas, quien se queda excluido del mercado queda en la lógica penal, o sea, es el delincuente, es el desviado que van a ir a perseguir la guerra contra las drogas. ¿Cómo entonces regular, además de con esta lógica hacia el Estado y esta lógica hacia el mercado? Bueno, repensar otras lógicas, pensarse con perspectiva decolonial, regular, construir legislación de la cual participemos todos en la mesa de debate, que no haya 4 legisladores que no sabemos a quién responden. Valeria nos enseñó ese camino, pero el movimiento feminista argentino también tiene mucho para mostrar ahí, mucha luz para seguir. Pero en lógica decolonial, construyemos leyes y regulaciones para América Latina desde América Latina, sin comprar recetas en inglés. No las necesitamos. Construyamos, y esto lo aprendí esta semana, estos días y estoy muy orgullosa de haberlo aprendido, con una mirada de ecopatía. Construyamos en respeto a la madre tierra, porque estamos de paso acá. Y cuando construimos regulación, esta regulación puede durar, pero nosotros estamos de paso y le debemos este espacio a nuestros hijos y a los que vengan después. Entonces también tenemos que tener esa mirada. Y construyamos en lo que hoy creo que debe ser una lógica de resistencia. Este es nuestro territorio. Pilar Calveiro me enseñó eso. Este es nuestro espacio de pequeña resistencia. Es el espacio donde podemos poner freno a ciertos abusos y de donde podemos partir para construir nuevos derechos y nuevos reconocimientos de derechos para nosotros y para todo el ambiente que nos rodea. También cuestionémonos si la naturaleza se puede regular. ¿Cuánto se puede regular? Y si nosotros
no tenemos respeto por la naturaleza, y en estos 3 días quedó muy claro esto, y no tenemos respeto por lo que la naturaleza nos da, corremos el riesgo, como ha dicho ya algún jurista argentino, de que un día la madre tierra se sacuda de nosotros como si fuéramos algún tipo de bicho y nos elimine del planeta. Entonces esto también es parte de lo que hay que pensar. ¿Es necesario regular la naturaleza? Bueno, ¿en qué? Yo creo que es necesario regular a las personas y lo que hacen sobre la naturaleza. A la naturaleza hay que regularla en el sentido de por fin reconocerle dentro de nuestro sistema jurídico los derechos que merece. Y en ese sentido, lo que la naturaleza da, ¿es necesario regularlo de la misma forma? ¿O lo que hay que hacer es conocerlo y respetarlo? Bueno, aprendamos de los pueblos originarios en ese sentido. Acá estamos abriendo debate sobre estos temas. Entiendo que las universidades fueron y siempre han sido históricamente en Argentina espacios de resistencia y por eso me importa muchísimo poder dar discusión acá, discutir sobre el sistema en el cual estamos y cómo tenemos que seguir, y entender a la universidad como espacio de construcción de conocimiento colectivo y comunitario, donde todos y todas aportamos y todos y todas aprendemos. Y desde acá construimos dentro mismo del sistema de control, porque la universidad valida en espacios donde de otra manera no sería fácil validar, de otra forma no estaríamos discutiendo esto. Desde acá se puede construir conocimiento que sirva de base para regular diferente y garantizar derechos. Necesitamos esto como un espacio decolonial, feminista, interseccional, ambientalista, de respeto a la Pachamama, de construcción de conocimiento comunitario y que sirva como puente. Con Natalia usó esa expresión el otro día y esto es lo que nosotros somos acá como docentes de la UNCI, este es el rol que tenemos. Somos puente para el conocimiento que tiene la sociedad, transmitirlo, el conocimiento que construye la academia, transmitirlo, el conocimiento que sale de acá, llevarlo a otros ámbitos de politización, porque es necesario dar esa disputa, llevarlo a ámbitos de resistencia concreta en las defensas de la gente que está siendo víctima de la guerra contra las drogas. Esto es lo que somos acá, somos constructores de puentes. Creo que la construcción comunitaria de esta manera es un puente indispensable para, y acá me voy a robar esta cita, el Sumak Kausai, que es el buen vivir de todos y todas. Yo quiero decirles que a mí cómo va a regular Argentina y cómo regula Argentina en el marco de estas reglas de juego del norte global me preocupa mucho, porque creo que quienes trabajamos además en el sistema de justicia lo que hacemos es trabajar básicamente con el dolor, y quien todavía no lo dimensionó es porque no conoce lo que es estar tirado en la humedad y el frío de un calabozo y lo que es no saber cuándo vuelve a ver a su familia. Y esto es parte de la empatía con la que tenemos que pensar siempre en la situación, a qué se llama dolor y qué es lo que hacemos con estas regulaciones. Pero SECA se construyó justamente como un espacio de resistencia, y acá voy a cerrar simplemente con una toma de posición respecto de lo que se discutió en estos 3 días acá en este congreso, en el cual me siento absolutamente privilegiada de haber podido estar y haber podido aprender lo que aprendí con todos y todas los que estuvieron, y el honor de poder decir que tendí puentes con un montón de personas a las que a partir de ahora que llevo en el corazón y que admiro. Entonces, sobre esto lo que quiero decir, y por si alguno no sabía, es que ustedes conocen SECA como el Centro de Estudios de la Cultura Canábica, que me toca en este momento como sujeta de la historia presidir, pero en realidad el nombre completo de SECA es este y sigue diciendo y de otras sustancias psicoactivas. La toma de posición es esta, este es el territorio nuestro de disputa, desde este lado nosotros vamos a dar el debate, no solamente por el cannabis que venimos dando hace tantos años, sino también por todas y cada una de las sustancias
naturales que consideramos no pueden ser reguladas en contra de los derechos de quienes tienen relación con ellas, de quienes las disfrutan y a quienes les puedan servir. Buen vivir para todos. Sí. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Nuevamente tengo que agradecer esta segunda oportunidad de en estos días compartir unas palabras con ustedes. Gracias al esfuerzo de la Universidad Nacional de Quilmes y de SECA. Compartir también esta mesa con Victoria, con quien ya hace tiempo venimos trabajando juntos en el módulo de políticas de drogas, en la diplomatura sobre cannabis y políticas de drogas de esta universidad. Y al mismo tiempo también me congratulo de que algunos y algunas de nuestras y nuestros alumnos estén presentes. Gracias por hacernos el aguante y por habernos bancado en todas esas horas de clase las 3 cohortes que tuvimos el gusto de impartir nuestros pequeños aportes. Y ahora voy a decir únicamente algunas ideas para complementar lo que exponía Victoria hoy. Estamos anclados en un mundo que es prohibicionista en materia de drogas. Cualquier emprendimiento, modificación o iniciativa que llevemos adelante, siempre tenemos que partir de la base de que el prohibicionismo es irracional. O sea que es un sistema que se da totalmente de bruces con cualquier mínimo atisbo de racionalidad. El prohibicionismo de por sí es absurdo, es pura imposición de poder. No tutela la salud pública, no ha cumplido ninguno de los objetivos que se planteó, es un invento del siglo XX y es un invento fracasado. Como lamentablemente un cambio en el orden convencional mundial no se avisora ni siquiera a mediano plazo, tenemos que movernos con un panorama internacional complejo, pero yo creo que es el escenario en el cual paulatinamente nuestros países, nuestras comunidades se van abriendo camino, cada uno de ellos de acuerdo con sus saberes y con sus potencialidades y con la fuerza de sus sociedades. Ese es el momento histórico que nos toca. Nada podemos esperar de Naciones Unidas y yo diría que tampoco nada podemos esperar exclusivamente de nuestros gobiernos. Y esto lo digo porque en materia de derechos nada se obtiene si no es a través de la movilización de la sociedad civil. Eso es algo clave, fundamental. En materia de ampliación de derechos, lo que hemos vivido en los últimos 50 años, por lo menos, no es posible avanzar en la profundización de la democracia si no es a partir de la movilización de la sociedad civil. Y esto lo tenemos que tener muy presente y no dormirnos en los laureles. Vean lo que pasó, por ejemplo, con la legalidad del aborto en Estados Unidos, ahora que la Corte Suprema acaba de derogar el fallo Roe versus Wade. ¿Cómo trasladamos entonces esta lógica al tema de las sustancias psicoactivas? Bueno, si tenemos un escenario mundial en el cual el prohibicionismo parece que se perpetúa, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que adoptar para insertar mecanismos o dispositivos de ampliación de derechos? Bien, en primer lugar, diseñar estrategias para asegurar el acceso de los usuarios a las distintas plantas o sustancias psicoactivas que consuman.
Y ahí tendremos que aprovecharnos de los resquicios que nos deja la legislación de cada país, ¿m? Y al mismo tiempo ser creativos. Y ser creativos no solo en la labor científica, sino también en la construcción de discurso. Por lo menos en nuestro rol, en el de Victoria y el mío, es el convencer a los jueces, el convencer a los fiscales, en mostrarles que hay otra manera de ver las cosas en perspectiva de derechos. Y así también lo hemos planteado en relación con el discurso prohibicionista. Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, que pensamos que es posible hacer una lectura distinta de las convenciones de drogas de Naciones Unidas y que además, en el marco de la normativa internacional, siempre tenemos que tener presente que las convenciones internacionales de derechos humanos tienen jerarquía superior a cualquier otra convención internacional. Por consiguiente, si los estados están obligados a cumplir las estipulaciones de las convenciones internacionales de drogas, antes y por encima de esas convenciones, los estados están obligados a hacer cumplir las convenciones internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía superior y aplicación preferente. Y allí tenemos buenos argumentos para trabajar en este plano. ¿Qué otra cosa precisamos en tanto sigamos manejándonos dentro de este esquema global prohibicionista? Información para los usuarios. La información es algo fundamental. La prohibición lo que ha hecho es bajar sobre nosotros como un manto de niebla a los efectos de impedir que sepamos. La prohibición, uno de sus objetivos es precisamente que no sepamos sobre las sustancias, que no sepamos sobre las plantas. Y allí tenemos la sistemática obstrucción o bloqueo a la investigación científica, y allí tenemos cómo, pese a que las convenciones de Naciones Unidas, desde la de 1961 hasta la de 1988, las tres nos dicen que los usos medicinales, terapéuticos y científicos son los únicos usos lícitos de todas las plantas y sustancias comprendidas en las convenciones. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, las burocracias internacionales y las burocracias nacionales no han hecho sino obstaculizar el acceso de la población a esos usos terapéuticos, medicinales y a la investigación científica respecto de esas plantas y sustancias, a pesar de que el orden jurídico internacional es aquello que permite. Y peor aún, muchos de nuestros gobiernos han aprobado normas jurídicas mucho más represivas y mucho más prohibicionistas que lo que establecen las propias convenciones de Naciones Unidas. Y eso también hay que tenerlo claro, porque hay que decirle a nuestros legisladores, mire que ustedes están yendo mucho más allá de lo que el ordenamiento internacional les exige. Y eso es responsabilidad del Estado, pero también es nuestra responsabilidad hacerlo visible. ¿Por qué digo información para los usuarios? Porque para el manejo de sustancias psicoactivas tenemos que estar informados, tenemos que saber qué es lo que consumimos, qué es lo que introducimos en nuestro organismo, así como el Estado se preocupa de que sepamos cuáles son los componentes de cualquier producto que nos ofrece el mercado capitalista. Nosotros desde la sociedad civil tenemos que hacer también el esfuerzo, desde la sociedad civil y también desde aquellos sectores del Estado que están más próximos a la comunidad, de brindar información, porque el prohibicionismo no nos prohíbe dar información. Y así es que tenemos que fomentar la información disponible y accesible para todos los usuarios. Tenemos que potenciar los sistemas de alerta temprana. Tenemos que fomentar a todo nivel la información sobre todas las sustancias psicoactivas, empezando por las que más daño hacen y las que más están vinculadas a la morbimortalidad de la población, que son el alcohol, el tabaco y los medicamentos psicofármacos.
¿Qué más tenemos que hacer y qué más podemos hacer dentro de este marco prohibicionista convencional? Tenemos que orientar a nuestros operadores del sistema de justicia, a nuestros legisladores, a que la legislación en materia de sustancias psicoactivas tiene que abandonar la persecución de los usuarios y centrarse exclusivamente en el crimen organizado, en la delincuencia violenta y en el crimen organizado. No puede ser que el sistema penal esté orientado o destine la gran mayoría de su esfuerzo en criminalizar usuarios. Y de esto la experiencia en nuestra región es lamentable. Nuestras cárceles están desbordadas de personas y gran parte de ellas lo están por delitos vinculados con sustancias psicoactivas. Y cuando ahí no ha habido, en la enorme mayoría de los casos, ninguna situación de peligro para la salud pública. ¿Y esto por qué lo digo? Por dos cosas. Primero, ¿qué es la salud pública desde el punto de vista jurídico? La ley penal o los delitos contra la salud pública, ¿qué es lo que deberían tutelar o amparar? Cuando alguno de nosotros lleva a cabo una conducta que genera una situación de peligro indiscriminado hacia la población. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Y esto sin ninguna modificación legislativa, sino únicamente aplicando conceptos elementales. Tiene que quedar fuera de la esfera punitiva todas aquellas conductas que despliegan las personas, las usuarias y usuarios, para poder acceder a las sustancias psicoactivas que ellos o ellas deseen consumir. ¿Por qué? Porque allí lo único que están poniendo en riesgo es su salud privada, eventualmente, y no la salud pública. Esto quiere decir que la persecución penal tiene que destinarse exclusivamente a los supuestos de tráfico de drogas, esto es, a la persecución del crimen organizado y no a todas aquellas acciones que las personas llevan a cabo para proveerse de las sustancias psicoactivas que desean consumir, para los fines que fueran, porque además no nos olvidemos que desde 1948 la Organización Mundial de la Salud define al concepto de salud como un estado de equilibrio o bienestar físico, psíquico, anímico de las personas. Salud no es ausencia de enfermedad. Ese concepto del siglo XIX ya no existe. Y esto nos lleva a permitir incorporar dentro del concepto de salud al bienestar, al placer, el compartir. Esto entonces implica que la salud no es exclusivamente mi equilibrio fisiológico, es mi equilibrio psíquico, es mi equilibrio anímico, es mi equilibrio relacional, porque la salud también, a nivel internacional y desde 1948, es un concepto social y relacional. Entonces, si nosotros mostramos que ese es el concepto de salud que recoge la Organización Mundial de la Salud y a la cual se remiten nuestros estados, también podemos demostrar que hay infinidad de conductas que hoy se llevan a cabo en relación con las sustancias psicoactivas que sin modificar ninguna ley ya deberían quedar fuera de la esfera de intervención del sistema penal. ¿Qué otras cosas podemos hacer también? También tenemos que ocuparnos de las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. También tenemos que buscar caminos para evitar la criminalización de las personas que se encuentran en aquellos estratos más bajos o con situaciones vitales más problemáticas. No puede ser que estemos penalizando el microtráfico de supervivencia. No puede ser que estemos penalizando
a las mujeres que, cumpliendo con sus roles asignados de género, de madre, esposa, compañera, son criminalizadas porque intentan acercarle a su hijo, pareja o quien fuera alguna sustancia psicoactiva para dentro de un establecimiento de reclusión. Todas este tipo de situaciones nos muestran que tenemos herramientas, aún dentro de esta lógica absurda del prohibicionismo, para poder actuar en clave de derechos. Otra cosa que es intolerable y que sin embargo es el pan nuestro de cada día en el sistema de justicia penal es la vulneración del principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia, hasta en las seriales de televisión lo dicen, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Saben qué? La justicia penal funciona al revés. El sistema de justicia penal, sobre todo en materia de sustancias psicoactivas, parece que nos exige que demostremos que somos inocentes o que tenemos que demostrar que esa sustancia que teníamos en nuestro poder era para nuestro consumo personal, cuando lo que debería probar la Fiscalía es que nosotros teníamos plantas o sustancias para traficar, y ahí sí estaríamos cometiendo un delito. Pero en nuestros sistemas penales sucede al revés. Con lo cual se vulneran flagrantemente los derechos de todas las personas que consumen sustancias psicoactivas y que son seleccionadas por la corporación policial, que desde luego selecciona a aquellas personas que están más expuestas al poder policial, que suelen ser las personas más vulnerables o que suelen ser aquellas personas que la agencia policial quiere captar o controlar. Porque también no nos olvidemos que la principal función de la policía no es la función declarada de mantenimiento del orden y de persecución del delito. La principal función de la policía es el control de la población. Otra cosa que es intolerable en un sistema democrático es que se pretenda que las personas que son usuarias de sustancias psicoactivas deban demostrar lo que en la ley argentina se habla de la inequivocidad de la tenencia. Eso de la inequivocidad de la tenencia es una flagrante violación de todos nuestros derechos. Quiere decir que se invierte la carga de la prueba y se obliga a la persona a demostrar que lo que tenía, lo tenía para su consumo personal. Cuando, como acabamos de mencionar, debería ser exactamente al revés. Discúlpeme, pruébeme que yo estoy traficando. Y ahí sí empezamos a hablar. Pero si usted no prueba, si no tiene elementos de que yo estaba traficando, usted no tiene ningún elemento para poder imputarme algún delito. Por consiguiente, esos elementos que todavía están enquistados en algunas legislaciones de la inequivocidad de la tenencia son flagrantemente inconstitucionales. Otra cosa que también hay que desterrar absolutamente de la legislación y desterrar de las prácticas, por ser flagrantemente inconstitucional, son todos los supuestos o hipótesis de tratamiento compulsivo. Porque, por supuesto, el sistema penal considera que todos los consumidores de sustancias psicoactivas son consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque aquello en lo que ha calado más hondo el discurso prohibicionista, pese a que si rascamos un poco y pensamos y lo miramos de afuera y nos damos cuenta lo absurdo que es, aquello en lo que ha calado más hondo es en mostrar públicamente a la comunidad que el consumo de sustancias psicoactivas es un consumo que genera personas dependientes que luego son los adictos, los toxicómanos. Bien, eso ya sabemos que es absolutamente falso. Del inmenso universo de personas que consumimos sustancias psicoactivas, el porcentaje que tienen consumos problemáticos es mínimo, es insignificante.
Entre las causas de morbimortalidad de la población, el índice de enfermedad o de muerte vinculado con las drogas ilegales es ridículo e insignificante si lo comparamos con la incidencia del consumo de tabaco y alcohol en relación con la morbimortalidad de la población. Esto quiere decir que el régimen prohibicionista de algunas sustancias psicoactivas es flagrantemente irracional y no está sustentado en consideraciones de salud pública. ¿Y por qué decía lo del tratamiento compulsivo? Pues primero, a nadie se lo puede obligar a hacer tratamiento en contra de su voluntad. Y esto por un respeto de su dignidad. Porque como personas humanas, por sí mismos, estamos investidos de dignidad, porque somos un fin en sí mismo. Somos un fin en nosotros mismos y no un fin para ulteriores propósitos. Y por otro lado, porque ningún tratamiento, si no cuenta con el acompañamiento y voluntad del paciente, va a dar ningún resultado. Recetas mágicas no existen. ¿Qué otra cosa pueden hacer nuestras sociedades y nuestros estados? Apoyar fuertemente la investigación científica y el uso terapéutico de plantas y sustancias. Pero para eso nos tenemos que enfrentar a los obstáculos burocráticos enormes que en la mayoría de nuestros países encontramos en las burocracias estatales y en las burocracias internacionales. Ya es un lugar común mencionar todas las maniobras que han llevado a cabo las distintas entidades o los distintos los organismos de las Naciones Unidas vinculadas al control de sustancias psicoactivas para evitar que viera la luz la evidencia científica. En algún caso, cuando por ejemplo se había hecho un estudio a nivel global sobre los usos y la incidencia en la salud del clorhidrato de cocaína, cuando ese estudio, que fue el estudio más importante que llevó como 5 años, que lo habían hecho unos científicos italianos, se iba a presentar en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, la delegación de Estados Unidos impidió que viera la luz ese estudio y amenazó con retirarse de la Organización Mundial de la Salud y no brindar más financiamiento a ese órgano. Cuando en la década de los 30 en Estados Unidos el gobernador de Nueva York encomendó a la a la Academia de Medicina de Nueva York que estudiara los efectos del cannabis sobre la salud, donde obviamente se demostró que la incidencia del consumo de la planta de cannabis en relación con la salud tenía efectos mucho menos eventualmente dañosos, si se quiere, que los consumos hegemónicos de tabaco y de alcohol. Esa evidencia científica fue ocultada por el Federal Bureau of Narcotics y recién se encontró en 1969 abriendo unos biblioratos y unos armarios en la alcaldía de Nueva York. Esto nos muestra que el poder, las agencias gubernamentales y las agencias internacionales siempre han intentado, para mantener el poder que tienen hoy en esta relación de esto de las sustancias psicoactivas, bloquear la evidencia científica. Desde luego, a las agencias de Naciones Unidas que se encargan del control de las sustancias psicoactivas, no es la salud pública lo que les interesa. Todos y todas sabemos que el discurso de guerra contra las drogas y el discurso de la tutela de la salud universal en realidad es una excusa, un argumento para intervenir en nuestras economías, para intervenir en el control de determinados territorios, para instalar bases militares en algunos lugares de nuestro continente. La salud pública
no interesa en absoluto a esos organismos internacionales. Y esto queda en evidencia si miramos cosas que rompen los ojos. Traje dos ejemplos que son bien cortitos. El informe del año pasado de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en el apartado sobre el análisis de la tendencia a la legalización del consumo de cannabis para fines no médicos, informe que publica la JIFE todos los años, dice que en lugar de legalizar el consumo de drogas para fines no médicos, los gobiernos pueden aprovechar de manera más eficaz el margen de flexibilidad que ofrecen los tratados para proteger la salud pública y la juventud. Vamos a ver, ¿es que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes no se ha enterado de cuáles han sido los efectos del prohibicionismo en nuestro continente? ¿No se han enterado de las decenas de miles de muertos que la violencia de ese negocio ilegal que ellos mismos han creado y que han dejado en manos del crimen organizado han generado en todos nuestros países? ¿De qué nos están hablando? Paralelamente, por otro lado, tenemos a la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, que está conformada por cerca de 50 ex primeros mandatarios de varios países o distintos diplomáticos y políticos. Actualmente la Comisión Global de Drogas está presidida por la ex primer ministra de Nueva Zelanda. La Comisión Global de Drogas recomienda: 1. Promover marcos jurídicos y prácticas nacionales acorde con las normas de derechos humanos. Poner la salud y la seguridad de las personas en primer lugar. 2. Garantizar el acceso a medicamentos fiscalizados, porque esto es otra cosa. Hoy por hoy, la gran mayoría de la población mundial no tiene suficiente acceso a medicamentos contra el dolor. Lo que nos parece algo obvio, evidente, y hay un cuadro por aquí que es muy gráfico. En Canadá, por ejemplo, el acceso a medicamentos contra el dolor es del 3090%. O sea que en Canadá la población puede acceder 30 veces más a fármacos que combatan el dolor de lo que se precisa para su población. Y sin embargo tenemos países como Uganda o Nigeria, donde el acceso que tienen a esos fármacos es el 0,2% de su población. ¿Y esto por qué? Obviamente por el prohibicionismo. Con lo cual queda en flagrante evidencia que el sistema prohibicionista internacional nada contribuye a la salud pública, sino todo lo contrario. Y ahora algunas cosas prácticas que me vinieron en relación con los compañeros y compañeras que acaban de exponer las palabras de Victoria. En primer lugar, evitar la reificación de la ley. Aprobar una ley no soluciona nada. Aprobar una ley, y Martín dijo algo de eso, aprobar una ley es el primer paso para empezar a cambiar lo que queremos cambiar en la sociedad. A partir de que tengamos una nueva legislación, aún sin ella lo podemos hacer obviamente, pero no es posible avanzar si no existen políticas públicas. Una ley es papel mojado si no está respaldada por políticas públicas, financiadas, consistentes, apoyadas en el saber comunitario, en contacto con la sociedad civil, con capacitación para sus operadores. Y en esto yo lamentablemente tengo cierta experiencia práctica. Ahora en pocos meses se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana en Uruguay. Los operadores del sistema judicial, jueces, fiscales, policías, la gran mayoría de ellos sigue anclado en el paradigma de guerra contra las drogas.
tanto el Poder Judicial como la Fiscalía se han desentendido absolutamente de capacitar a sus operadores en cuál es hoy el marco normativo vigente. O sea, la ley está aprobada y, sin embargo, hay muchos jueces y fiscales que no la aplican. ¿Y qué pasa? Yo los denunciaría a todos por desacato y los mandaría presos, pero obviamente la corporación judicial no lo va a hacer. Por otro lado, nos encontramos que la corporación médica, que ha incorporado el paradigma del consentimiento informado y de los derechos del paciente para una cantidad de cosas y para el consumo de una cantidad de sustancias, sin embargo, cuando van a la puerta de emergencias personas que tienen consumos problemáticos de sustancias, la respuesta es el abstencionismo. Si no cambiamos la cabeza de la corporación médica, si no planteamos que no es posible un cambio en el marco de control de las sustancias psicoactivas, si no es conforme a un paradigma de gestión de riesgos y reducción de daños, no vamos a cambiar nada, porque además las personas que terminan acudiendo ante situaciones de crisis a las emergencias de los hospitales suelen ser las personas pertenecientes a los estratos más vulnerables de la población, que no pueden pagarse un médico particular. Y si los operadores sanitarios siguen aferrados, anclados en el paradigma prohibicionista, les van a responder con recetas abstencionistas y entonces los van a expulsar del sistema de salud y van a seguir permaneciendo marginados del sistema de salud. Capacitación entonces de los operadores policiales, fiscales, judiciales, médicos, psiquiatras, probablemente la corporación más reaccionaria dentro de la corporación médica, con honrosas excepciones. La sociedad civil, a no dormirse en los laureles. En materia de derechos, nunca hay derechos definitivamente consolidados. En materia de derechos, siempre la sociedad civil tiene que estar respaldando, amparando y atenta al cumplimiento y al respeto irrestricto de sus derechos. Y aquí voy a hacer una puntualización a lo que mencionó Sebastián. Cuando en Uruguay se aprobó la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana, no fue gracias a que José Mujica bajó ahí de su sillón y dijo, apruebas esta ley. No, la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana en Uruguay se aprobó porque hacía 15 o 20 años que las organizaciones canábicas venían manifestándose y sistemáticamente reclamando una vía de acceso lícito para sus consumos. Pero además tuvieron la inteligencia de aliarse con todas las otras organizaciones de la sociedad civil que reclamaban por la ampliación de sus derechos en lo que se llamó la nueva agenda de derechos de profundización de la democracia que se votó legislativamente durante la administración Mujica. ¿Y esto qué significó en la práctica? Que cuando las organizaciones LGBTQI reclamaban el matrimonio igualitario, a todos los actos, manifestaciones, proclamas, marchas, acudían las organizaciones LGTB, las feministas, los sindicatos de trabajadores, las organizaciones canábicas. Cuando se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a todos los actos, marchas, manifestaciones, proclamas, discusiones parlamentarias, no solo acudían las organizaciones feministas, acudían las organizaciones feministas, las organizaciones canábicas, las organizaciones LGTB, los sindicatos, las centrales sindicales. Y así, cuando se votó la ley que criminalizó la falta de suministro de equipamiento frente a la siniestralidad laboral de los trabajadores más expuestos, allí también concurrieron las feministas, las organizaciones LGTBQ. Con esto lo que quiero decir es que no hay avance en derechos si no es
con un esfuerzo permanente, continuo de las organizaciones de la sociedad civil. Nuestros políticos están todo el día mirando las encuestas. Nuestros políticos están todo el día esperando a salir de la sesión para ser los primeros en hacer declaraciones a las cámaras o los micrófonos que están esperando afuera. Muchos de ellos tienen muy buenas intenciones, pero para aprobar leyes se precisan mayorías. Para contar con mayorías se precisan acuerdos, negociaciones, transacciones. Y para que las cosas no se desmadren, se precisa la sociedad civil organizada siempre presente. Obreros, estudiantes, organizaciones feministas, organizaciones LGTB, organizaciones canábicas. Creo que ese es el marco imprescindible que tenemos por delante si pensamos seguir avanzando en derechos. El año pasado Petro, cuando asumió la presidencia en Colombia, dijo, bueno, sí, vamos a regular la marihuana y vamos a empezar a discutir sobre la regulación de la cocaína. A las dos, tres días tuvo que decir, no, bueno, en realidad lo de la cocaína no lo podemos hacer si no hay un acuerdo mundial o una concordancia mundial al respecto. Mentira, perfectamente Colombia lo podría hacer. Lo que pasa es que para hacerlo se precisa una sociedad civil organizada, fuerte, decidida, porque aparte el principal problema de violencia que tiene Colombia, obviamente que no lo tiene por la marihuana. Cuando hace más de 10 años estuvimos en el equipo de escenarios para las políticas de drogas en las Américas, la gente de América Central nos decía, ¿qué nos vienen a hablar a nosotros de la marihuana, esa plantita? Nosotros no tenemos ningún problema con la marihuana. A nosotros nuestros muertos se nos generan por toda la cocaína que va para Estados Unidos y Canadá. La marihuana, bueno, es una plantita, no pasa nada. Obviamente que, no sé si yo lo ve, Victoria sí, porque es una chiquilina. El futuro está en que, obviamente que el cannabis psicoactivo en unos años va a empezar a estar regulado en todos nuestros países. Pero el futuro hacia donde la racionalidad nos indica que debemos ir, como dice la Comisión Global de Drogas, es hacia la regulación de las sustancias psicoactivas. Pero la regulación, ¿en qué sentido? En que todos podamos ser consumidores informados, que podamos autoadministrar nuestro cuerpo con tranquilidad, a sabiendas de qué es lo que estamos haciendo y desvincularnos del crimen organizado, de la violencia y volver a algo que parece ridículo. Hace 120 años, en nuestros países, en Europa, en todo el mundo, se consumían alegremente todo tipo de sustancias psicoactivas. Todo tipo de sustancias psicoactivas, pero desde las pastillas de coca para el dolor de garganta hasta el jarabe de heroína para la tos, los cigarrillos de marihuana para el asma, el Papa León, no me acuerdo cuánto, se tomaba todos los días vino de coca para hacer su homilía porque se decía que lo ayudaba a los esfuerzos del Santo Padre. Los fumaderos de opio pululaban en toda Europa. Nuestros pueblos originarios y nuestras comunidades consumían todo tipo de sustancias psicoactivas. ¿Y cómo se regulaba o autorregulaba eso? Bueno, o se autorregulaba desde el punto de vista agropecuario, si ustedes quieren, o si no, meramente con reglamentos de carácter farmacéutico. En 1922, más o menos, el Consejo Nacional de Higiene en Uruguay, en Montevideo, en una farmacia de Montevideo incautó 3 kilos de cocaína pura, 3 kilos de clorhidrato de cocaína. Calculen ustedes
el costo que debe tener hoy, 3 kilos de clorhidrato de cocaína. Calculen ustedes, sin cortar, ¿no? Puro. Intervino la justicia, el farmacéutico, le incautaron los 3 kilos de cocaína, va a la justicia. ¿Qué dice el juez? El farmacéutico reclama, ¿no? Yo tenía 3 kilos de cocaína. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran las farmacias que trabajaban con recetas magistrales? Uno entraba a las farmacias antiguas y atrás estaban todos los frascos. Láudano, cannabis, cocaína, yo qué sé. Bueno, y entonces el farmacéutico, en base al papelito de la receta que le mandaba el médico, una parte de esto, media parte de esto, 2 gotitas de esto, y ahí el paciente le llevaba su mezcla. Bueno, resulta que el juez dispuso, disculpen, pero este señor, el farmacéutico, no cometió ningún delito. Él tenía esos 3 kilos de cocaína en su farmacia, ¿por qué? Porque los había almacenado para preparar los distintos preparados terapéuticos que los médicos le mandaban. El Estado le tuvo que devolver a este farmacéutico sus 3 kilos de cocaína. Y Santas Pascuas, y no pasó nada. Y esto pasó hace 100 años nada más. ¿Qué ha pasado en nuestras mentes? Tan alienante ha sido el discurso prohibicionista que hoy a nadie lo que estoy contando parece ciencia ficción. No, era lo que pasaba en nuestro margen hace menos de 100 años. Entonces, pensamiento crítico, reflexión y sobre todo siempre tener presente que el avance en derechos depende de todas y todos. No esperemos ilusoriamente que la clase política por sí sola nos va a resolver la vida, no. Acá hay que poner la carne en el asador y siempre seguir trabajando. Y como decía Martín hoy, el tema de los derechos humanos es inacabable porque la profundización de la democracia siempre está abierta. O sea que a seguir trabajando. Gracias. Gracias. Ya veníamos improvisando a lo loco porque demasiada subida acá. Nada, muchísimas gracias, espero que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado y nada, y esperamos vernos pronto con nuevos desafíos y con las puertas abiertas para todos ustedes y para todas las cosas que quieran hacer. Estamos a disposición de ustedes, la universidad está a disposición de ustedes. El futuro es ancestral, era, ¿no? El futuro es ancestral. El futuro es ancestral. Hailey.